El día de hoy vamos a hablar acerca de los lípidos. Hablaremos sobre una introducción a su metabolismo, así como conocimientos generales que hay que tener en cuenta para entender procesos catabólicos, anabólicos, que involucren a lípidos y ácidos grasos. Así que comencemos. En primer lugar, los lípidos son moléculas orgánicas que están formadas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. De hecho, la cantidad de oxígeno que tienen los lípidos es mayor en comparación con la que tienen los carbohidratos. Por eso es que los lípidos son insolubles en solventes inorgánicos, es decir, en el agua, son hidrofóbicos por naturaleza. Sin embargo, sí que son solubles en solventes orgánicos, como el benceno, el éter, la gasolina, el cloroformo, entre otros. Los lípidos son bien conocidos por ser una reserva de energía, siendo esta su principal función, mientras que los carbohidratos dan o proveen de energía. Los lípidos podemos decir que también son una reserva importante de energía, y esa energía que proporcionan a través de la alimentación es mayor que la que ofrecen las proteínas y los carbohidratos. Esto podemos comprobarlo aquí. Los carbohidratos y las proteínas proporcionan 4 kilocalorías por cada mol. Esa es la equivalencia energética que significan los carbohidratos y las proteínas en nuestra dieta, mientras que los lípidos y las grasas proporcionan 9 kilocalorías por cada mol. Pero obviamente no es la única función que tienen los lípidos. También tienen funciones estructurales. Como sabemos, los fosfolípidos, que son un tipo de lípidos, se encuentran en la membrana celular. También está ahí presente el colesterol y forman parte entonces de la membrana lipídica de todas nuestras células. Así también podemos decir que los lípidos, la grasa, recubre a muchos de nuestros órganos, como por ejemplo el cuerpo adiposo que recubre al riñón, también lo vemos en el corazón y en otros órganos. Y pues ayuda a proteger a estos órganos de la acción mecánica. También los lípidos mantienen el calor y por supuesto participan en reacciones químicas. Tenemos a muchas vitaminas que son liposolubles y que participan en reacciones químicas. También hormonas de naturaleza lipídica y también incluso las prostaglandinas, que son un tipo de lípidos. El proceso de saponificación, perdón por la C, saponificación es un proceso por el cual los lípidos forman jabones. Es un proceso que no vamos a hablar mucho, solo lo mencionamos para conocer la clasificación de los lípidos, saponificables y no saponificables. Un lípido saponificable es aquel que está formado por ácidos grasos y que por lo tanto produce jabones. Los no saponificables no están formados por ácidos grasos. Esa es la principal diferencia entre estos grupos de lípidos. Dentro de los saponificables tenemos, por supuesto, las grasas, los triglicéridos, aciglicéridos, a las ceras. También tenemos, obviamente, los fosfolípidos, esfingolípidos, glucolípidos, lipoproteínas y, por supuesto, también a los eicosanoides, donde se encuentran los tromboxanos, los leucotrienos. Mientras que los no saponificables tenemos, por ejemplo, los esteroides, en donde se incluye el colesterol, también a hormonas esteroideas, también vitaminas, liposolubles y pues también a los carotenoides. Aquí también se encuentran los terpenos como lípidos no saponificables. Ahora, es muy importante para analizar el metabolismo del lípido conocer su unidad o su monómero, que es el ácido graso. El ácido graso es lo que vemos aquí. Es una cadena hidrocarbonada unido con un grupo carboxilo. Una cadena hidrocarbonada, porque está formada por átomos de carbono en un cierto número, y estos átomos de carbono pues están también unidos a átomos de hidrógeno. Y el grupo químico característico del ácido graso pues es el grupo carboxilo, COOH. Esto lo podemos ver aquí, en esta fórmula resumida de toda esta estructura que vemos aquí. Entonces, esta R se la denomina como grupo acilo
y no es más que toda esta cadena hidrocarbonada que les mencioné. Y aquí tenemos el grupo funcional químico del ácido graso, COOH, que es el grupo carboxilo. Esto y esto es lo mismo, solamente una forma resumida de expresar que el ácido graso es una cadena hidrocarbonada unida a un grupo carboxilo o un grupo acilo unido a un grupo carboxilo. Es importante denotar carbonos importantes en la estructura de todo ácido graso. En primer lugar, el carbono funcional, que es el carbono en donde se encuentra el grupo carboxilo, que pues aquí se encuentra en el extremo derecho de este ácido graso y que en la nomenclatura tradicional siempre numeramos a los carbonos del ácido graso desde el grupo carboxilo. Pero hay otra nomenclatura, en cambio, en donde se cuenta por el otro extremo. Esto ya aprenderemos más adelante. El segundo carbono, es decir, el carbono que está al ladito del carbono carboxílico, se denomina como el carbono alfa. Y el tercer carbono, el carbono que está junto al carbono alfa, es el carbono beta. Conocer esta posición del carbono alfa y del carbono beta es importante cuando hablamos de la beta oxidación de los ácidos grasos, y ya entenderemos por qué. Y el carbono que se encuentra en el otro extremo del ácido graso es un grupo metilo, si se dan cuenta, CH3. Este carbono recibe el nombre de carbono omega. Entonces tenemos el carbono alfa al principio y obviamente al final el carbono omega. Este es el carbono funcional. El carbono alfa es el que está junto al carbono funcional y el carbono beta el que está junto al carbono alfa. Ahora vamos a hablar un poco de la clasificación de los ácidos grasos. En primer lugar, clasificamos a los ácidos grasos de acuerdo al número de carbonos que tiene. Según el número de carbonos que tiene. Entonces, hay ácidos grasos de cadena corta, de cadena media y de cadena larga. Los de cadena corta son aquellos que tienen de entre 2 a 4 carbonos. Los de cadena media de entre 6 a 10 carbonos. Y los de cadena larga de entre 12 a más carbonos. Hasta unos 24 a 26 carbonos suelen haber ácidos grasos en nuestra dieta. La mayor parte de ácidos grasos de nuestra dieta son justamente ácidos grasos de cadena larga. También nosotros podemos clasificar el ácido graso dependiendo de si tiene un número par de carbonos o si tiene un número impar de carbonos. La mayor parte de los ácidos grasos que consumimos y que están en nuestro metabolismo son ácidos grasos que tienen un número par de carbonos. Es importante denotar esa diferencia de si el número es par o impar, ya que en la beta oxidación sabremos que los ácidos grasos que tienen un número par de carbonos proporcionan más energía en su catabolismo que los que tienen un número impar. La otra clasificación de los ácidos grasos es analizando si tienen o no la presencia de enlaces dobles en su estructura. Entonces, los ácidos grasos que solamente están formados por enlaces simples, donde no existen enlaces dobles, son los ácidos grasos saturados. Se llaman saturados porque todos los carbonos que están aquí con las bolitas amarillas están unidos a algún tipo de átomo, ya sea el átomo de hidrógeno o a otro átomo de carbono. Por eso se llama ácido graso saturado y tiene enlaces simples. Mientras que los ácidos grasos insaturados son aquellos que tienen al menos un doble enlace y son insaturados porque en esos carbonos en donde se encuentra el doble enlace, obviamente el átomo de carbono ya no está unido a 4 átomos diferentes, sino que está formando un doble enlace con el otro átomo de carbono. Los ácidos grasos insaturados pueden ser monoinsaturados o poliinsaturados. Monoinsaturados, un doble enlace, poliinsaturados, 2 o más. Es importante que mencionemos que los ácidos grasos saturados suelen ser sólidos a temperatura ambiente, porque si se dan cuenta en esta estructura, los enlaces simples hacen que estos ácidos grasos sean bastante compactos, lineales.
Es por eso que estos ácidos grasos están presentes en los lípidos que son sólidos a temperatura ambiente, como la manteca o la grasa animal. Mientras que los ácidos grasos insaturados, sean monoinsaturados o poliinsaturados, son aquellos que tienen enlaces dobles. Y estos enlaces dobles hacen que como que cambie la dirección lineal de este ácido graso. Y por lo tanto tengan una estructura más bien líquida a temperatura ambiente. Es por eso que los ácidos grasos insaturados suelen estar presentes en aceites, en aceites vegetales, como el aceite de girasol, el aceite de oliva. Ya más adelante analizaremos qué tipo de ácido graso, sea saturado o insaturado, sería más beneficioso para nuestra salud. Una cosa también importante que hay que tener en cuenta al estudiar al ácido graso es reconocer cómo es su nomenclatura. Sobre todo de los ácidos grasos insaturados, porque de un ácido graso saturado yo puedo decir simplemente el número de carbonos que tiene el ácido graso y ya, no me haré más problema. Pero con un ácido graso insaturado tengo que también mencionar en dónde se encuentran esos enlaces dobles y cuántos enlaces dobles tiene el ácido graso. Entonces utilizamos dos métodos para ácidos grasos normales o ácidos grasos omega. Ya hablaremos de qué tipo de ácidos grasos son estos. Entonces, en el método delta, nosotros vamos a considerar que el primer carbono del ácido graso es como la nomenclatura tradicional, es decir, el carbono funcional, el carbono carboxílico es el primer carbono y de ahí voy contando, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Entonces, la nomenclatura se basa en colocar esta simbología. Primero, coloco el número de carbonos que tiene el ácido graso. En este caso, si contamos, es 16. 16 carbonos. Pongo 2 puntos simbolizando el doble enlace y pongo el número de enlaces dobles que existen en este ácido graso. Como vemos, solamente es 1, entonces coloco el número 1. Luego coloco el símbolo delta, que es este triangulito, y coloco el número del carbono en donde se encuentra este enlace doble. Pero en este enlace doble está entre dos carbonos, lógicamente, entre el carbono 9 y el carbono 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuál de los dos debería colocar? Pues en este método coloco el número que esté más cercano al grupo carboxilo. Entonces, el carbono 9. Si yo tuviera un ácido graso que tiene dos dobles enlaces, pues tengo que ubicar después del símbolo delta dos números separados por un punto y coma que indican los dos carbonos en donde se van a encontrar estos dos dobles enlaces, siguiendo también la lógica de poner el carbono que esté más cerca al grupo carboxilo. Esto es lo que hago con los ácidos grasos normales, pero en los ácidos grasos insaturados omega, todos los ácidos grasos omega son insaturados, son de hecho poliinsaturados, se utiliza un método diferente. En primer lugar, el ácido graso omega puede ser omega 3, omega 6, omega 9. En este caso consideremos que es omega 3. Entonces, lo primero que hay que considerar es que nosotros tenemos ahora que contar los carbonos desde el carbono omega, es decir, el que estaba al final, según esta nomenclatura. Entonces, este sería el carbono 1, 2, 3 y al final sería el carbono carboxílico. Eso es lo único que tenemos que tener en cuenta. De ahí es básicamente lo mismo. Primero coloco el número de carbonos del ácido graso, que en este caso 20 carbonos. 2 puntos que indican los dobles enlaces. Pongo el número de dobles enlaces que tiene el ácido graso, en este caso tiene 5. Y luego coloco el símbolo de omega, que suele ser la N o esta como herradura. Entonces puedo poner cualquiera de estos símbolos. Y simplemente pongo el número, no es necesario poner este guión, del carbono en donde se encuentra el primer enlace doble. Como podemos ver, se encuentra en el carbono 3. Y obviamente tengo que poner el carbono que esté más cerca
al carbono omega. Es una regla que los ácidos grasos que sean insaturados, los enlaces dobles siempre se encuentran cada 3 átomos de carbono. Entonces, no hay necesidad de colocar punto y coma y colocar el siguiente carbono en donde se encontraría el siguiente enlace doble, porque se sobreentiende que este sería en el carbono 6 y el otro sería en el carbono 9 y el otro sería en el 12 y el otro en el 15 y así sucesivamente. Siempre los enlaces dobles en un ácido graso poliinsaturado se encuentra cada 3 átomos de carbono. Aquí podemos ver la diferencia entre un ácido graso omega 3, omega 6 y omega 9. Todos son poliinsaturados y la diferencia es que en un ácido graso omega 3, el primer doble enlace se encuentra entre el carbono omega 3 y en el carbono omega 4. ¿Por qué digo carbono omega? Porque estos carbonos están siendo contados desde el carbono omega y no es algo que se haga en la nomenclatura tradicional. El ácido graso omega 6 es aquel en cambio en donde el primer doble enlace se encuentra entre el carbono omega 6 y el carbono omega 7. Y el ácido graso omega 9 es aquel en donde el primer doble enlace se encuentra entre el carbono omega 9 y el carbono omega 10. Esa es simplemente la diferencia entre un ácido graso omega 9, omega 6 u omega 3. Los ácidos grasos omegas son bastante aconsejables que lo consumamos en la dieta porque reducen bastante la cantidad de triglicéridos en nuestro cuerpo. En esta imagen he resumido un pequeño vistaje de qué tipo de ácidos grasos serían más beneficiosos para nuestra salud y aquellos que no tanto. Un ácido graso saturado, sólido a temperatura ambiente, obviamente va a incrementar los lípidos malos en nuestro cuerpo y como que reduce los lípidos buenos y aumenta el riesgo de que suframos una enfermedad o un accidente cardiovascular. Así que son ácidos grasos que evidentemente no son recomendados para la dieta. Los ácidos grasos monoinsaturados son bastante buenos en la dieta, muy recomendados porque aumentan los lípidos buenos y reducen los lípidos malos. Los ácidos grasos poliinsaturados también son buenos porque reducen los lípidos malos y estos más bien mantienen los niveles de los lípidos buenos. Sin embargo, no todos los ácidos grasos insaturados son buenos o aconsejables para la alimentación, y aquí también tenemos que analizar si este ácido graso insaturado tiene una configuración trans o una configuración cis. Entonces, los ácidos grasos trans son aquellos en donde en el enlace doble entre el carbono y el carbono que forman el enlace doble, los átomos de hidrógeno se encuentran en distintas posiciones, en distintos lados, como pueden observar aquí. Esta simple característica química hace que estos ácidos grasos sean más bien lineales, compactos, iguales que los ácidos grasos saturados, así que siguen siendo perjudiciales su consumo masivo o abundante en nuestra dieta. Mientras que el ácido graso insaturado, pero con configuración cis, es aquel en donde los átomos de hidrógeno que se encuentran en los carbonos del doble enlace se encuentran a un mismo lado. Esta característica hace que como estos ácidos grasos como que cambien su dirección, no sean tan lineales, sean curvos, entonces se hacen líquidos a temperatura ambiente, así que son bastante buenos para la alimentación. Sin embargo, cuando se somete a un proceso de hidrogenación catalítica al ácido graso insaturado cis, este puede fácilmente transformarse en un ácido graso saturado trans. Es justamente el proceso por el que el aceite puede convertirse en margarina, que es un ácido graso insaturado trans bastante perjudicial para la salud. Hay que también explicar dos lípidos que son muy importantes en el metabolismo lipídico. Hablo de los triglicéridos. Son tan importantes y ese dato se puede justificar solo conociendo que el 90% de nuestra dieta corresponde a triglicéridos. ¿Y qué es un triglicérido? Pues no es más que 3 ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol.
como podemos ver aquí, por enlaces éter, los enlaces característicos del lípido. Mientras que los esteroides son ácidos grasos, ya vimos que eran no saponificables, así que no tienen ácido graso, aquí yo no veo ningún ácido graso, sino que más bien la estructura base de un esteroide o de un esterol es estas figuras que vemos aquí, que se denominan como ciclopentano peridrofenantreno, que no es' que unos 3 anillos hexagonales unido a un anillo pentagonal, y es característico que en el carbono 3' de uno de los anillos hexagonales exista un grupo hidroxilo. Esta es la base para todos los esteroides y por supuesto también para el colesterol. Y el colesterol pues va a permitir la síntesis, la formación de vitamina D, de hormonas sexuales, como la testosterona, la progesterona, y pues también de las de hormonas de la vitamina D y de las sales biliares. Ahora sí, vamos a comenzar hablando de la digestión de los lípidos. Entonces, nosotros consumimos un lípido, sea de la naturaleza que sea. Recuerden que el 90% de lo que consumimos son triglicéridos. Y lo primero que entra en juego, pues, es nuestro sistema digestivo. El ácido graso, el lípido, no empieza su catabolismo, sino en el momento en el que llega al estómago, donde hay una enzima muy importante que es la lipasa gástrica, que como que ya va desdoblando poquito a poquito a los lípidos. Pero la verdadera digestión del lípido se da a nivel del duodeno, a nivel del intestino delgado. ¿Por qué? Por la acción de dos jugos gástricos de dos jugos digestivos muy importantes. Estoy hablando del jugo pancreático y obviamente de la bilis. El jugo pancreático, producida por la porción exócrina del páncreas, contiene enzimas que ayudan a la digestión de los lípidos, como la lipasa pancreática o la colipasa pancreática. Y la bilis, que es producida por los hepatocitos en el hígado y que es concentrada en la vesícula biliar, también es muy importante porque permite la emulsificación de los lípidos, es decir, transformar a un lípido en una micela, una estructura más pequeña. Todo esto como parte del proceso de digestión de los lípidos. Entonces es ahí donde se da verdaderamente como este proceso de desdoblar al lípido y al final el triglicérido, pues se van a obtener sus componentes, es decir, al glicerol y ácidos grasos. Entonces, ahora vamos a ver lo que pasa pues a nivel del enterocito. El enterocito es la célula que está aquí en el epitelio intestinal que absorbe los nutrientes de la alimentación. Obviamente, el triglicérido, el ácido graso, es un lípido, entonces ingresa fácilmente por el enterocito sin ningún tipo de transportador. Entonces ingresa el ácido graso, el glicerol, al interior del enterocito y en el enterocito vuelve a ensamblarse estos componentes para formar otra vez triglicérido. Pero en conclusión, el triglicérido ya se encuentra en el interior del enterocito. Ahora, un triglicérido, un lípido, no puede ir por nuestro cuerpo libremente en la sangre, ya que no tiene esa naturaleza hidrofílica, ¿no es cierto? Es por eso que necesita lipoproteínas para su transporte a lo largo de la sangre, a lo largo de la linfa, para llegar a los tejidos. Una de las lipoproteínas más importantes son los kilomicrones, que como podemos ver aquí son unas estructuras lipídicas mayormente. Miren, está formado por fosfolípidos, por los triglicéridos que consumimos en la dieta, por colesterol y por apoproteínas. Si ven la cantidad de proteína del kilomicrón es un 2%, la mayor parte es lípido. Entonces el kilomicrón va llevando los triglicéridos que consumimos por la linfa, por la sangre y en la cercanía de los tejidos, es decir, ya en la célula, simplemente libera el triglicérido. Aquí hay una enzima que se conoce como la lipoproteína lipasa, que escinde nuevamente el triglicérido. Y lo que ingresa a nuestras células y que lo que nos interesa, pues, es el ácido graso como tal. El monómero del lípido, que ya ingresa y se encuentra en el citoplasma de la célula para ser utilizado posteriormente. Este sería entonces el proceso de cómo se absorben los lípidos desde el tubo digestivo hasta llegar ya a una célula.
el ácido graso, para ser utilizado por la célula, tiene que activarse en primer lugar. El ácido graso entonces tiene que pasar por un proceso químico que lo convierta en la molécula de acilcoenzima A. ¿Y qué es esto de acilcoenzima A? No es más que la unión de un ácido graso más una molécula de coenzima A. Esta reacción química es lo que activa al ácido graso. Y como pueden observar en este proceso, que está mediado por la acilcoenzima A sintetasa, ya que es una reacción de síntesis, se ocupa energía, se ocupa ATP. Pero, miren, ingresa la molécula de ATP y lo que sale es una molécula de AMP, no ADP. AMP, adenosín monofosfato, es decir, que se están ocupando los dos grupos de alta energía que tiene el ATP. Entonces, energéticamente podemos decir que son dos ATPs los que estoy utilizando para activar al ácido graso. Tener en cuenta esto es importante porque al final en la beta-oxidación tendré que restar estos dos ATPs que he invertido para activar al ácido graso. Y así como acilcoenzima A es como necesito el ácido graso para que éste inicie con su proceso de catabolismo degradación, que sería el equivalente a la glucólisis para la glucosa. La beta-oxidación para el ácido graso es el equivalente de glucólisis para la glucosa. Con esos procesos se utilizan estos monómeros. Pero hay un nuevo problema. El ácido graso activado acilcoenzima A no puede ingresar directamente a la mitocondria, que es donde se da el proceso de beta-oxidación del ácido graso. Entonces necesitamos formar un compuesto intermedio, que es la acilcarnitina. Este compuesto sí que puede pasar la membrana mitocondrial, las membranas mitocondriales y llegar a la matriz mitocondrial. Y en la matriz mitocondrial puede volver a formar acilcoenzima A. ¿Cómo lo hace? Entonces, en el citosol tenemos acilcoenzima A. Por la acción de la carnitina acetiltransferasa 1, se separa el acil de la coenzima A. La coenzima A simplemente se libera y la acil se une con la molécula de carnitina y se forma acilcarnitina, que es el compuesto que necesito para que pase por la membrana mitocondrial y llegue al interior de este organelo. En el interior, la acilcarnitina debe escindirse nuevamente, ya que esto no es lo que necesito para la beta-oxidación. Entonces, una misma enzima, pero ahora en el interior de la mitocondria, escinde a la acil y a la carnitina. La carnitina se libera y la acil se une a una nueva molécula de coenzima A y forma acilcoenzima A, pero ahora ya en el interior de la mitocondria. Tanto la carnitina como las moléculas de coenzima A se encuentran en el interior de la célula, es decir, en el citosol y también en el interior de la mitocondria, así que estos vuelven a ser utilizados. Lo importante es que tengo acilcoenzima A ya en la mitocondria. Y es aquí donde se da el proceso de beta-oxidación de los ácidos grasos, que es el proceso de catabolismo, de utilización de un ácido graso. Se da en la mitocondria, a diferencia de la glucólisis que se daba en el citosol. Y este proceso hablaremos en el siguiente video.